Mi nombre es Catherine Torres. Quisimos desde la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz y Paz sumarnos a la celebración de la Semana por la Paz 2020 del municipio de Nopsa, Boyacá. Mi cargo en la Fundación Ciudadana Integral para la Paz es de dirección ejecutiva y quisimos grabar este video como una forma pedagógica y también muy dinámica de presentarles lo que significa construcción de paz, memoria, por qué optar por la no violencia. Es así que en la medida en que vaya avanzando con el video, voy a irles presentando un PowerPoint que preparamos para que sea más pedagógica esta charla que vamos a tener. Pueden encontrar toda la información de la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz en su página web. Nosotros y nosotras estamos apostándole a una visión de ciudadanía integral desde el concepto de responsabilidad ambiental, desde el diálogo para la paz, la facilitación, la mediación, la defensa del medio ambiente ligada con los derechos humanos, la participación, la gobernanza, que son elementos muy importantes para comenzar a construir un nuevo país. Ese país que queremos ver en paz, ese país que queremos ver en donde nuestra niñez tiene las garantías para ser feliz. Y en últimas, los colombianos y las colombianas solo tenemos un objetivo y es ser feliz, con vida digna, con bienestar y con estar bien. Entonces, pues comencemos. Vamos a iniciar con una presentación desde la Fundación Ciudadanía Integral para la Paz. Como les venía comentando, vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Entonces, ¿qué es construcción de la paz? Me encanta esa frase de Mahatma Gandhi que dice: no hay caminos para la paz es el camino, porque la paz no hay que hacerla afuera, tiene que empezar desde nosotros y desde nosotras, y que en últimas, siempre que tengamos un conflicto, pues elijamos el camino de la paz, independientemente de lo complejo que sea el conflicto. Igualmente, a partir de entender qué es la construcción de la paz, que lo vamos a ver más adelante, antes de eso hay que partir de la diferencia entre conflicto y violencia. Entonces, si nos preguntáramos qué es conflicto y qué es violencia, y hemos hecho esto en varios ejercicios y talleres que hemos tenido con jóvenes, con líderes, con activistas, con mujeres, y por lo general suelen confundirse los dos términos. Entonces, por eso es importante saber que conflicto es parte de nosotros y nosotras. Cuando existen intereses encontrados, puedo yo tener una forma de ver las cosas distinta a como lo tiene el otro y la otra, que también se ve el conflicto como una oportunidad para generar cambios deseados o cambios en las relaciones, cuando hay relaciones injustas, por ejemplo. Que hay que reconocer que los conflictos son naturales en las relaciones humanas y que también permiten evolucionar los distintos patrones o paradigmas injustos y desequilibrados. Entonces, cuando tengo una relación injusta, ya sea familiar, laboral, social, política, pues eso es lo que yo quiero cambiar, y a veces el conflicto nos da la oportunidad de que esa relación se transforme. El conflicto también puede ser provocado por malos entendidos, por fallas en la comunicación, por malas interpretaciones de lo que dijo el otro, por desacuerdos de distintas o diferentes visiones. Y yo creo que eso es parte precisamente de la dinámica de la vida. Nos pasa todo el tiempo. Nosotros estamos pensando que alguien está pensando distinto a lo que nosotros proyectamos o proponemos o la voz que tenemos, y resulta que eso es posible, pero también tenemos que dar el beneficio de la duda y comenzar a indagar y preguntar si lo que el otro está pensando es lo que yo realmente aseguro que está pensando. Entonces nos hacemos un mundo en nuestras cabezas, cada ser humano y cada persona es un mundo, y tenemos una imaginación muy grande y empezamos a proyectar o a presuponer conflictos o formas o intenciones de la otra persona, pero no lo sabemos hasta que no le preguntamos si lo que estamos pensando de la otra persona es así o no. Entonces, eso es el conflicto. ¿Y qué es la violencia? La violencia es una de las formas en la que yo abordo ese conflicto, sea cual sea, personal, relacional, social, cultural, político, etc.
Hoy tenemos un conflicto armado en Colombia que no hemos podido cerrar durante vamos para un siglo sin poder cerrar ese conflicto armado. Entonces, cuando hablamos de violencia, decimos que lamentablemente Colombia, el país, la nación, el Estado, las fuerzas militares, los actores armados, incluidos las fuerzas militares, han elegido el camino de resolver un conflicto político, un conflicto económico, un conflicto social e incluso cultural por la vía de las armas, por la vía de la violencia. Entonces, ese conflicto que se pudo haber resuelto por la vía del diálogo, por la vía de la participación, que son las herramientas más importantes en la construcción de la paz, se ha resuelto matándonos unos con otros y unas con otras. Entonces, esto es lo doloroso de elegir esa opción de la violencia para resolver nuestros conflictos, sea cual sea. Si nos vamos al plano familiar, ¿cómo vemos el conflicto? ¿Cómo abordamos el conflicto? ¿Con gritos? ¿Lo abordamos desde esa manera? ¿Con golpes? ¿Con algún daño emocional? ¿Con alguna acción que esté dañando al otro y la otra? Y esa es una forma de abordar el conflicto equivocada. Por eso no podemos decir que conflicto y violencia es lo mismo. Entonces, ¿qué hace la violencia cuando elegimos ese camino? Genera daños psicológicos, físicos, sociales, culturales a una persona o a un colectivo. También refleja nuestra incapacidad para abordar el conflicto de forma transformativa o de forma constructiva. Y además puede ser eficaz a corto plazo, eso es cierto, pero es insostenible a largo plazo. Si nos importa la relación con la otra persona y si queremos mantener una vida feliz, resolver el conflicto por la vía violenta va a ser una forma equivocada de resolver. Termina siendo como una pugna entre vencedores y vencidos y también termina siendo profundamente machista. Entonces es como imponerse sobre el otro y patriarcal también. Polariza, divide, genera desconfianzas. Es así que es importante saber que tenemos dos vías para elegir abordar un conflicto o tramitar nuestros conflictos personales, sociales, laborales, con mi pareja, con mi novio, con mi novia, con mi colega del colegio, con mi amigo del colegio, y es o por la vía violenta o por la vía no violenta. Lo que pasa es que esto lamentablemente no nos lo enseñan y no nos lo enseñan de manera permanente y también estructural en nuestros colegios, en nuestra universidad, en donde tengamos todas las áreas de la vida social. Entonces, ¿por qué estamos hablando en Colombia de construcción de paz? Porque lamentablemente no hemos logrado transitar de la guerra a la paz. Y la construcción de la paz, una de las opciones o de los enfoques que aquí se presentan es transitar de la guerra a la paz. ¿Y cómo transitamos de la guerra a la paz? Primero con mecanismos, medidas de restablecimiento de la paz, como el desarme, la desmovilización, la implementación de acuerdos de paz, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el ámbito en donde países han estado en guerra mucho tiempo, en la construcción de la paz se ve como un tránsito, como ir caminando y dejando la guerra a un lado y construir paz hacia adelante y crear la reconciliación que tanto necesitamos. Otro enfoque es cuando, por ejemplo, un país como Suiza o como países desarrollados han logrado establecer la paz. Hay otros países de Latinoamérica que, por ejemplo, no tienen guerra. Y esos países lo que hacen es implementar medidas, políticas, cultura que permita prevenir el conflicto violento, que permita prevenir la guerra, para establecer convivencia y bienestar en la sociedad. Entonces ahí es donde hablamos que en la medida en que aumenta la justicia, aumenta la democracia y aumenta la garantía de derechos, son los canales que nos van a permitir tener un país en paz, porque los conflictos obedecen a unas causas, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo transformar un país con conflicto armado en un país en paz? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Esta ciudadanía colombiana, ¿cómo hace este país que ha durado tanto tiempo en guerra para transitar hacia la paz? Históricamente y a nivel internacional, lo que hacen los países y las naciones es sentarse a dialogar, sentarse a hablar. O sea,
cuando uno tiene un problema con alguien, ¿qué es lo que hace? Pues va y aborda a esa persona y se sienta a hablar para mirar cómo resolver ese conflicto. Eso es lo más lógico. Lamentablemente nuestros medios de comunicación han satanizado ese mecanismo de diálogo. Y es el mecanismo, porque es muy fácil hablar con los amigos. Hablar con los enemigos es para resolver los conflictos que yo tengo con mi enemigo, con mi contraparte, o con mi amigo enemistado, o con mi amiga enemistada. Entonces, ¿cómo voy a transformar o cómo vamos a transformar a un país que ha tenido tanto conflicto violento a un país en paz? Pues tenemos que empezar por la fase de transición. Esa fase de transición es caminar hacia la paz y la reconciliación. ¿A través de qué? De la implementación de acuerdos de paz. ¿De dónde vienen los acuerdos de paz? Pues vienen de las partes que han estado en guerra, de los actores armados que han estado en guerra. Entonces, este actor armado A ha estado en guerra con las fuerzas militares B. Entonces, lo que hacen es sentarse con el gobierno. Entonces, el gobierno se sienta a hablar, a llegar a algunos acuerdos para identificar de dónde se produjo el conflicto y cuáles son las causas o los temas que aún nos mantienen en conflicto. Por eso empezaron a crearse entre las partes, a pactarse un acuerdo de paz. El acuerdo de paz son distintos temas que no se han podido resolver y que han generado conflicto violento en nuestro país. Entonces, por eso es tan importante que los acuerdos de paz, que van en 6 puntos, no sé si ustedes lo recuerdan, pero uno tiene que ver con todo el tema de cultivos ilícitos, de superación de cultivos ilícitos, con todo el tema de reforma rural integral, especialmente para municipios y para veredas y para zonas rurales que no tienen derechos, que no tienen luz, no tienen salud, no tienen educación. Entonces, eso es uno de los puntos para poder subsanar el conflicto armado que tenemos. El tema de participación política, porque una de las causas de nuestro conflicto es que no todos y todas han podido en igualdad participar políticamente porque han sido asesinados en otro momento, y con esta es nuestra 13ª intento de lograr superar la guerra. O sea, hemos intentado desde 1984 hasta hoy superar la guerra por medio de los diálogos y los acuerdos de paz y negociaciones de paz. El cuarto componente, porque ya dijimos, ¿no? El tema de lo rural, el tema del uso de cultivos ilícitos, de transitarlos a cultivos que no sean ilícitos, el tema de participación política, el tema de las víctimas, que también es un tema sumamente importante porque es importante reparar a las víctimas, el tema también de ir transitando hacia la democracia, y así un sinnúmero de temas que se abordaron y se pactaron en ese acuerdo de paz. ¿Mm? Es muy importante para darle fin al conflicto. Pero si estos acuerdos, que fueron más de 400 puntos, no se pactan, no se implementan, pueden pactarse, pero si no se implementan, vamos a tener el problema de seguir con el conflicto armado hasta que no se solucione el conflicto social, político y económico. Por eso es importante ir hacia la implementación. Hay distintos elementos más allá de la agenda que pactaron las partes, que ustedes pueden encontrarlo en internet. Hay distintas características que van a permitir que transitemos de la paz, perdón, de la guerra hacia la paz. Una primera es el tema de la verdad. Es importante saber lo que pasó. Yo no puedo sanar una herida si yo la tapo, porque cuando yo tapo la herida se sancocha. ¿Y qué pasa con una herida sancochada? Nunca se va a sanar. Cuando yo la pongo al sol, la herida empieza a sanar. Es importante poner al sol todo lo que ha pasado, toda la oscuridad y las heridas que tenemos como país. Es importante reconocerlas para empezar a cicatrizar y empezar a sanar. Otro tema súper importante, el tema de justicia. Y eso está como en el enfoque de comenzar a reparar los daños que causaron los actores armados cuando tomaron la decisión de irse a la guerra. Entonces, esta justicia en el marco de los acuerdos de paz y de una justicia que transita hacia la paz no es lo mismo que una justicia ordinaria. Por eso se habla de justicia en el marco de justicia transicional. Porque ¿de qué nos sirve que todos vayan presos si lo que nos interesa precisamente es que avancemos a la transición de la paz? Entonces, por eso es tan importante
que entendamos que el enfoque de la justicia transicional es un enfoque que nos va a permitir convivir en paz, que nos va a permitir garantizar derechos para todos y para todas, que nos va a permitir generar más justicia, aumentar más la justicia, aumentar mejor las relaciones justas y aumentar también la garantía de derechos. Por eso es importante la convivencia y por eso es importante también la verdad, porque en la medida en que yo también hago justicia transicional, cuando yo como actor armado reconozco que cometí errores, que cometí crímenes, que hice daño y que pido perdón por eso. Es una oportunidad mucho más grande porque es una justicia restaurativa, restaura las relaciones, repara las relaciones y da la oportunidad de que los actores armados que se vincularon a la guerra transiten para que vuelvan a vincularse a la ciudadanía. Por eso es tan importante la justicia transicional. Otro tercer elemento o característica de pasar de la guerra hacia la paz es la reparación integral. Las víctimas perdieron mucho, muchos y muchas perdimos, todos los colombianos y colombianas perdimos, así pensemos que incluso los actores armados no perdieron también, incluso las personas que apoyaron la guerra, que hubo también actores económicos que apoyaron la guerra, todos hemos perdido familiares, hemos perdido eh, la confianza entre nosotros y nosotras, hemos perdido nuestros seres queridos, hemos perdido también la posibilidad de convivir y de tener un tejido social. Ya lo perdimos y lo tenemos que recuperar para vivir en paz. Entonces, por eso es importante reparar y especialmente reparar a las víctimas directas de esta guerra tan dolorosa. Y no es solamente en dinero, es una reparación integral, simbólica, política, económica, social, incluso hasta emocional y espiritual. Y un cuarto factor son las garantías de no repetición, que también son fundamentales. Necesitamos avanzar hacia las garantías de no repetición, porque ¿de qué nos sirve tener verdad, tener justicia, tener reparación, si vamos a volver a cometer el mismo error? Por eso es tan importante la verdad, porque la verdad nos va a permitir también ligarnos con la memoria. ¿Para qué nos sirve la memoria en la verdad? Porque esa memoria histórica es la que nos va a ayudar a saber lo que pasó y no repetirlo. Saber lo que pasó para sanar, por un lado, y saber lo que pasó para no volverlo a repetir. Entonces, en esa componente característica de la verdad está el componente de la memoria histórica. ¿Por qué es importante la memoria histórica? En primer lugar, para reconocer, recordar lo que fuimos y lo que queremos ser hoy como sociedad, como país, como Estado. También para reconocer el daño que se cometió y las razones por las que se hicieron esos daños y esas acciones tan atroces contra las comunidades, niños, niñas, mujeres, etc. Pero luego de ser reconocidas, lo más importante es que no se repitan. Y lamentablemente, en esta Semana por la Paz, tenemos dolor y tristeza porque se reactivaron nuevamente estas atrocidades que no queremos volver a repetir como país y como ciudadanía. Queremos realmente pasar la página y queremos como ciudadanía, como país, decir, vamos hacia adelante y construir un imaginario colectivo de que somos capaces de ir a transitar hacia la paz y la reconciliación, pero es una decisión de país, es una decisión de cada uno y cada una de nosotros. También es importante la memoria histórica para reconocer la valentía de esas personas, esas familias, esas comunidades que fueron valientes cuando sobrevivieron a la guerra, cuando sobrevivieron a la violencia y al daño emocional, físico, mental que recibieron por la guerra. Es importante recuperar también esas historias de amor, de solidaridad, de compasión, que nos hizo más humanos y que nos hace más humanos en medio de la guerra. Por eso es importante la memoria histórica. Quisiéramos también entender este símbolo que nos dice, si ustedes se dan cuenta en la imagen, esa paloma que es el símbolo de la paz, cómo está pasando del alambre de púas a colocar ramos de oliva para que empecemos a construir la paz. Y que esa paloma de la paz seamos todos y todas nosotros. Hagámoslo desde lo personal, hagámoslo desde la familia, hagámoslo desde nuestros entornos sociales. ¿Cuál es nuestro verdadero compromiso? Yo puedo decir que el gobierno hace todo mal, yo puedo decir que los actores tienen la culpa de todo, la responsabilidad de todo, pero
la primera responsabilidad comienza por mí. Yo elijo vivir una vida en paz, elijo vivir en una familia en paz, elijo vivir en unos entornos escolares, laborales, sociales en paz y elijo vivir y decido vivir en un país en paz. Esto es parte de los procesos en los que nosotros seguimos avanzando. Quisiera terminar con lo que significa la no violencia, porque cuando yo tomo la decisión y el camino de la no violencia para transformar mis conflictos, para tramitar mis conflictos, tengo que entender qué es la no violencia. Y la no violencia es una opción que nos va a permitir verlo como una opción de vida. Y ahí quisiera compartirles, por ejemplo, lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Dijo, la entrevistaron, que por qué el periodista le dijo, señora Madre Teresa de Calcuta, ¿usted por qué fue a salvar ese bebé que está en medio de las balas? Entonces ella dijo, bueno, porque es que ese bebé soy yo, todos somos uno, todos somos un solo ser humano porque estamos conectados y somos hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando salvaba a ese bebé, salvaba también, me salvaba también a mí. Entonces le preguntaron, bueno, ¿y entonces qué opina de los que le estaban disparando y que no les importó que usted pasara en medio de las balas y le seguían disparando? Ese soldado que le disparaba. Y ella dijo, amo tanto al bebé como amo al soldado, porque ese soldado, aunque él no lo sepa, es luz. Y yo sí sé que él es luz como yo. Y tiene la misma dignidad que tengo yo. Así es de que esa es la opción de vida que nos queda también de entender que no podemos seguirnos polarizando, que no podemos seguirnos dividiendo, que tenemos que ser responsables en las redes sociales con todos los mensajes que estamos diciendo que no pueden seguir siendo machistas, ni unos contra otras, ni las mujeres contra los hombres, ni los hombres contra las mujeres, que tenemos que superar esa dualidad que tenemos, pero también superar esa exclusión tan grande, ese elitismo de ver a las otras por encima del hombro, de sentirnos más porque tenemos dinero. Todo eso nos hace daño y no nos ayuda a construir la paz y a no optar por una vida no violenta. De hecho, incluso la opción de vida de la no violencia es respetar cualquier vida, incluida la de los animales. Muchas de las personas somos vegetarianas porque también optamos por no violentarnos, incluso con las vidas animales, con los seres que tienen vida y que nosotros no estamos en condición para quitarles la vida. Entonces, eso es una opción de la no violencia. También la no violencia se puede ver como activismo, como la defensa de los derechos y también para pedagogizar para los gobernantes y las gobernantes que están actuando en contra de los derechos, que están actuando injustamente. Entonces yo puedo protestar no violentamente, yo puedo evidenciar que las cosas no están bien y esa es una forma también de pedagogizar para que quien está equivocado y está en el poder cambie su manera de pensar. Y eso fue lo que hizo Martin Luther King. Por eso él decía que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos y como hermanas. Y un tercer enfoque de la no violencia es difundir la pedagogía y la cultura de paz. Comenzar a desarrollar realmente la convivencia. La convivencia no es una palabra. Convivir significa vivir con la otra persona. No significa competir con la otra persona, ni sacar delante a la otra persona, ir primero yo, segundo yo, tercero yo y del resto de malas. Esa concepción que nos metieron en la cabeza desde chiquitos de egoísmo es lo que no nos permite vivir en paz también, porque estoy pensando solo en mí, sin darme cuenta que soy interdependiente, que estoy vinculado, interconectado con los otros seres humanos. Así es de que elijan la mejor opción, que es el tema de la no violencia, y que esta semana por la paz no sea solo una semana por la paz que pasa y ya, sino que también haga cambio en ustedes y también haga cambio en nosotros y nosotras y que permita transitar la paz interior en nosotros y como lo he dicho en varios territorios colombianos, la paz en mí, paz en mi casa y paz en mi país. Muchísimas gracias y de verdad que el anhelo y la declaración y la manifestación es que Colombia merece vivir en paz. Tenemos derecho a vivir en paz y vamos a seguir transitando hacia un camino de reconciliación nacional. Esto fue el final de nuestro video. Esperamos que les guste mucho,
pueden consultar nuestra página web, cualquier cosa en donde podamos asesorar, acompañar, facilitar, dialogar con ustedes, será un placer. Queremos darle las gracias a la personera del municipio de Nopsa, a la alcaldía también del municipio y sobre todo felicitar a estas instituciones locales que se están comprometiendo con esta Semana por la Paz, que es una forma también de seguir expandiendo este mensaje de la no violencia, este mensaje de la reconciliación, declarando que cada palabra que sale de nosotros sea una palabra hecha realidad para la paz, para la construcción de un país que sí queremos ver para la infancia, la adolescencia y para todos y todas las colombianas. Muchísimas gracias y un abrazo gigante y mil bendiciones. Chao, chao.